Entendiendo incluso que hemos hablado de esto en varias oportunidades, hay más de 4.000 asesores en Carabobo, por lo menos. Estamos más o menos en conciencia de esa cifra, ¿es más o menos de esa? Debería ser inclusive más, pero se ha ido reduciendo en la medida en que se va, digamos, haciendo el desempeño natural en un mercado tan complejo, como lo dice bien el libro, pero tan interesante, porque el mundo inmobiliario es realmente un mundo apasionante. El tasador no crea valor. Okay. Sencillamente es un observador del mercado, investiga, aplica unos criterios universalmente aceptados que no solamente sirven para Venezuela, sirven también para internacionalmente, para tus inmuebles o tus activos puedan ser expuestos en cualquier sitio y hacer intercambio con ellos. Que yo transmito a ustedes, si yo soy un asesor inmobiliario, no trabajo directamente en la compra-venta de inmuebles, sí trabajo en lo que es la parte de asesoría para el mundo inmobiliario. Lo quise leer por eso, porque una de las cosas que yo siento que los comentarios que me llegan siempre es que los clientes no valoran o no creen el precio que yo le estoy dando de su inmueble. Entonces entra también el valor sentimental de los dueños de inmuebles. Dicen, pero es que este es mi primer inmueble y yo quisiera venderlo en tantos miles de dólares. Y la personalización del inmueble, que también que muchas veces no le suma valor, sino le resta valor. Este episodio es presentado por... Estamos por acá en el segundo episodio de Real Estate Project, el podcast. Y el día de hoy vamos a estar entrevistando a Arturo Fachin. Pero ya va, para llevar la presentación de Arturo tengo que buscar leerlo porque esto está interesante y tiene mucho contenido. Ingeniero civil, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, docente, investigador, conferencista y autor de un libro que por acá tenemos, Tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos. Arturo, muchas gracias por tu participación, por aceptar venir para acá y bienvenido. En lo absoluto, muy gentil, Vladimiro, por tu invitación y es un placer compartir este rato contigo. Mira, con ustedes. El hecho de crear este podcast, bueno, más allá de que yo vengo con otros podcasts como Marketing en la Roca, que algunos los conocerán y si no lo conocen, vas al canal de YouTube y lo vas a ver, es crear contenido interesante y valioso para el sector inmobiliario. En específico para ese asesor que quiere dar el paso y ser diferente al común, a lo que están haciendo todos los demás. Entendiendo incluso que hemos hablado de esto en varias oportunidades, hay más de 4.000 asesores en Carabobo, por lo menos. Estamos más o menos en conciencia de esa cifra, es más o menos esa. Debería ser inclusive más, pero se ha ido reduciendo en la medida en que se va, digamos, haciendo el desempeño natural en un mercado tan complejo, como lo dice bien el libro, pero tan interesante, porque el mundo inmobiliario es realmente un mundo apasionante. Excelente. Tiene muchos matices, muchos bemoles, igual como el marketing. Sí, señor. Que es una profesión y es un arte, y necesita una formación continua, constante, sí, y porque los escenarios van cambiando constantemente. Cuando yo conocí el mundo inmobiliario, te lo estaba comentando hace unos minutos, ya casi hace 4 años, yo dije, desde el marketing, hay algo que yo puedo aportar para este sector. Y entonces, es eso que tú estás diciendo, es constante capacitación, cómo van cambiando las cosas, y creo que el asesor del 2025 tiene que estar con lo que ya está establecido y con las cosas nuevas que están por llegar, desde inteligencia artificial, grabación de video, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entramos nosotros con estos episodios acá en Real Estate Project, el podcast. Arturo, vamos a entrar en caliente ya, en calor. Y la primera pregunta bueno, yo me hago, pero probablemente muchos que ya te conocen, es ¿qué te motivó a escribir este libro? En ese momento tú decías, ya va, aquí yo veo una problemática. Hay gente que no creo que estén haciendo bien las tasaciones, se diría, o que están dando los valores, para que lo entiendan también otras personas que no sean necesariamente del mundo inmobiliario, los valores de los inmuebles, porque este contenido también va para ese cliente final, vamos a llamarlo así, esa persona que va a comprar o vender un inmueble. Así es, quizás una de las cosas que más motiva esta es poder aportarle al consumidor final, digamos, todos somos propietarios. Claro. Podemos tener el rol de asesor, podemos ser tasadores, podemos ser promotores inmobiliarios, podemos ser docentes, etcétera. Pero al final de cuentas, todos tenemos alguna propiedad.
ya sea una acción en un club, ya sea en un automóvil o un inmueble, pues eres propietario. Y esa información es importante para ayudar a decidir, para ayudar a tomar decisiones. El tasador no crea valor. Sencillamente es un observador del mercado, investiga, aplica unos criterios universalmente aceptados que no solamente sirven para Venezuela, sirven también para internacionalmente, para tus inmuebles o tus activos puedan ser expuestos en cualquier sitio y hacer intercambio con ellos. Pero al final de cuentas, lo interesante es que todos somos propietarios. En la medida que tú tengas información valiosa que se transforme en conocimiento útil, pues entonces tú tienes más herramientas para tomar las mejores decisiones que tú creas correspondientes. Uno no toma las decisiones por el cliente, sino lo ayuda a decidir. Perfecto, o sea que tú en ese momento cuando tuviste la idea o la motivación de escribir el libro, dijiste, ya va, voy a ayudar a que todos los que tengamos una propiedad podamos tomar la mejor decisión de cómo obtenerla o venderla. Más o menos sería por ahí, ¿verdad? Es correcto. Si a mí me tocaba el rol, por ejemplo, de dar algo tan complejo, tan interesante y apasionante que es ponerle valor a las cosas de los demás. Yo me hice una pregunta: ¿qué información me gustaría a mí como propietario tener que yo pudiera utilizar en un momento dado para tomar? No sé si será la mejor decisión, pero la que tenga que tomar. Claro. Inclusive una posibilidad de esa decisión es, por ejemplo, resolver no vender, es decir, no accionar. Entonces, pero ¿cómo lo hago si no tengo la información suficiente, adecuada y de peso? Entonces fue como ponerme en la carne del propietario o del inversor, el que quiere saber, bueno, ¿qué datos necesito yo conocer para ver ese mercado en alta definición? Es decir, cambiarme los lentes de manera tal de que, bueno, a veces me pongo al microscopio para ver las cosas más de cerca, correcto. O a veces un telescopio para verlas a largo plazo, o a veces ponerme unos lentes para la miopía para que me permita entonces ver un poquito a mediana distancia. Eso me pasó con estos lentes, que después de los 40 años el progresivo. Los dos tenemos lentes aquí. Entonces, este libro está dirigido a ese cliente final, pero también a ese asesor inmobiliario. Y a los tasadores. Y a los tasadores. Pero es un libro que, aunque fíjate que el subtítulo es un manual de enfoque para la toma de decisiones, la idea es también hacerlo de la manera más masticable, para que cualquier persona que tenga, es que inclusive nosotros como propietarios tenemos ese feeling de qué pasa, pero a veces no tenemos precisos los conceptos. Entonces, ¿qué es un valor de mercado? Por ejemplo, al mercado se le aplica y se le achaca todo. El mercado todo lo sabe y el mercado pero ¿quién es el mercado? Resulta que el mercado somos nosotros. Los propietarios, cuando deciden ir a vender su inmueble, se transforman en vendedores. Y los propietarios o una persona que quiera invertir se convierte en comprador. Correcto. Entonces, somos los mismos seres humanos los que hacemos el mercado, no es un ente abstracto. Sí, que la gente dice, el mercado no tiene así. ¿Y de qué producto es? Bueno, en este caso, la parte inmobiliaria es algo tan bonito y tan específico, porque no es un producto perecedero como nosotros inmuebles. Correcto. Que no son marca Acme, tú no agregas agua y sal. Se necesita pensarlo, programarlo, permisarlo y construirlos en el tiempo y después salir a la venta. Correcto. Es tan importante eso, la figura de la preventa, que hay que rescatarla en un momento importante para ser accesible a las personas según su capacidad adquisitiva. Tomando un poco lo que estás diciendo ahorita y que tuve la oportunidad de leer, no lo leí todo, no te voy a mentir, pero sí lo ojeé, leí una parte, y esto es algo que yo les transmito a ustedes. Si yo soy un asesor inmobiliario, no trabajo directamente en la compra-venta de inmuebles, sí trabajo en lo que es la parte de asesoría para el mundo inmobiliario. Lo quise leer por eso, porque una de las cosas que yo siento que los comentarios que me llegan siempre es que los clientes no valoran o no creen el precio que yo le estoy dando de su inmueble. Entonces entra también el valor sentimental de los dueños de inmuebles. Dicen, pero es que este es mi primer inmueble y yo quisiera venderlo en tantos miles de dólares. Y la personalización del inmueble, que también muchas veces no le suma valor, sino le resta valor.
eso va muy de acuerdo a lo que tú estabas diciendo ahorita del valor del mercado, en cómo se va moviendo, que el precio o el valor de tu inmueble no necesariamente es por lo que tú le hagas o por lo que tú sientes por ese inmueble. Sin duda alguna, la parte emocional es una cuestión tuya, la parte sentimental. Al mercado o a quien va dirigido, pues ese tipo, salvo que sean cuestiones patrimoniales, porque ya son diferentes. Y eso tiene también otros bemoles, porque declarar, digamos, interés patrimonial en un inmueble no es generalmente ponerle valor, sino al contrario, probablemente lo adormece. Pero fíjate que hay algo que es interesante. Tú hablaste de los diferentes tipos de valor. Porque si tú segmentas el mercado inmobiliario, desde el punto de vista comercial, tú tienes dos grandes submercados. Ok. El mercado de compra-venta y el mercado de alquileres. Ok. Los dos pueden comportarse de maneras similares, pero por lo general se comportan de maneras muy diferentes. Tú tienes hoy en día, que es una de las cosas, no decimos, bueno, el vaso medio vacío o medio lleno, resulta que estos tiempos difíciles que les ha tocado a Venezuela, por eso decimos que Venezuela debería ser un caso obligatorio De estudio. sí, Sí, de acuerdo. porque nos ha permitido ver el comportamiento de un mercado en un subciclo de contracción ya muy prolongado, pero también lo que tenemos ya ciertas horas de vuelo, hemos visto el ciclo de mercado en expansión. Entonces, a estas nuevas generaciones, las últimas 2 décadas han estado siempre en el subciclo de contracción. En escenarios complejos. Y por supuesto, y en escenarios, y ojo, los escenarios complejos no surgen solamente en subciclo de contracción, y sobre todo en una contracción sostenida en el tiempo, que pasa a ser una recesión alta, inclusive con visos de depresión. Pues eso, ahí es muy fácil determinar los escenarios complejos. ¿Por qué? Porque están revestidos de una alta incertidumbre jurídica, grandes distorsiones macroeconómicas, hay una merma del poder adquisitivo, hay una muy poca capacidad de endeudamiento, no hay financiamiento tampoco. Entonces ahí es como mucho más fácil ver el escenario complejo. Pero si no nos vamos muy lejos, en el año 2008 no ocurrió aquí, pero ocurrió la crisis subprime, que afectó no solamente a los Estados Unidos, sino tuvo fue un problema también hacia Europa. Y fue una burbuja inmobiliaria, fue un boom inmobiliario. Sí, lo recuerdo. Fue totalmente diferente a lo que nos está ocurriendo ahorita. Eso no es exceso de propiedades, si mal no recuerdo. Bueno, ahí se juntaron muchas cosas. Eso es otro episodio. Se crearon unas expectativas de constante incremento de precios, se daban préstamos adicionales para remodelar y para comprar, y de repente todo cayó y los inmuebles se vinieron abajo de platanas. Pero te lo pregunté porque me encanta esto, el contexto Venezuela es súper interesante porque tú lo acabas de decir, las nuevas generaciones, y me dijiste nuevas generaciones y dijiste las últimas 2 décadas, interesante. O sea, personas que hoy en día, si comenzaron a los 20, 25 años, pueden tener ya 45 años, tienen 20 años en el sector, pero están siendo catalogados como nuevas generaciones. No vieron escenarios como lo que pudieron haber visto tú y otros más en los años 90, en los 80, al principio de los 2000. Pero tenemos casos fuera de Venezuela que es para que entendamos que no es que el contexto venezolano es lo que tiene el mercado de esta forma, por decirlo de alguna forma, como que el mercado se mueve acorde a ciertas cosas que ya lo estamos aclarando que no es así. Entonces, muchas de las cosas que me han llegado a mí como asesoría o en los talleres que yo doy es que, es que el mercado está así, es que todo es por factor Venezuela, es que el mercado venezolano está grave. Imagínate cómo puede haber una crisis por una subvaloración del inmueble, una generación de créditos. O sea, te dieron mucho crédito con mucho dinero, cayó el precio y todo se vino abajo. Caso contrario, lo que estamos viviendo en el escenario complejo que vivimos en Venezuela. Por eso que te lo quise acotar y hago este impasse aquí para que lo veamos y lo mostremos. Señores, no solamente por lo que estamos viviendo en Venezuela, hay diferentes factores que van a estar moviendo al mercado. Y algo interesante, y vamos a tomar un punto que tú dijiste ahí, hablando de la situación país. Eso es una cosa que tenemos que cambiar. El chip, sí. Lo bueno del sector inmobiliario es que mueve un PIB importante en todos lados. Cuando el sector inmobiliario, la parte inmobiliaria, la parte de la construcción, está en su pleno, en la creación de riqueza, influye en un porcentaje muy alto en la creación del Producto Interno Bruto de los países.
Entonces, los que se desempeñan en el sector inmobiliario tienen que entender que están en uno de los mejores sectores de la Que economía. mueve mucha economía. Mueve muchísimo y además de eso, produce y genera mucho trabajo. Pero es que estábamos tocando el tema del valor del mercado y bueno, yo tengo aquí mis notas, porque hay ciertas cosas que no son netamente de mi conocimiento. Existe algo que es el criterio CCE, y lo voy a leer. Ciclo, condición, escenario y tipo. Es un criterio que tú creaste o que ya existía y lo trajiste. Primero, cuéntanos un poquito de este criterio y después cómo lo aplicaríamos la Venezuela 2025. Ok, fíjate, el contexto del libro fue escrito estando yo en Chile, ya en un tiempo, viendo a Venezuela ya desde la distancia, pero estando lejos, pero no ausente. Y en ese contexto, digamos, tengo el tiempo suficiente para decantar una cantidad de estudios de investigación que venía haciendo en los años, a través de los años, y entonces se materializa TUEC. TUEC es tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos, que termina siendo una metodología multienfoque. Okay. Es decir, no quiero solamente ponerme los lentes del mercado de compra-venta para determinar a través del enfoque del mercado el valor del mercado, Okay. sino qué otras herramientas puedo usar yo para ponerme esos otros lentes, para poder ver el mercado en alta definición y de repente aplicar la metodología del costo. Y entonces no solamente quedarme con el valor de mercado, que es los comparables, la comparación directa, no solamente de ofertas, porque la oferta es una cosa, pero los cierres, cómo termina la demanda dictaminando los precios, sino en este caso el enfoque de costos te permite ver, por ejemplo, obtener otro valor clave, que es el valor de reposición depreciado. Es decir, si yo aplico el costo y digo, bueno, ¿hoy cuánto me cuesta construir esto? ¿Y qué participación tiene el terreno hoy en día en ese conjunto residencial? Y el inmueble no está nuevo. Entonces debe tener una depreciación física. ¿Por qué? Por estado de conservación y por edad. Que a veces la edad no es determinante. Puede ser una data vieja, una data, o como dicen, de vieja data, tremendamente bien conservado y tiene un valor real diferente, una edad aparente menor que la edad real que tenga. Puede tener 50 años, pero está como si tuviera 25. Perfecto. Entonces, cuando tú determinas el valor de reposición depreciado, lo que te está diciendo hoy en día, ciertamente es una utopía, te dice la gente. Ese no es el valor que te va. Sí, pero ese es el valor que tuviera si tuviéramos un ciclo activo o estable, no pasivo como el que tenemos. Después vamos a contestar lo del CCCE. No, tranquilo, es un contexto interesantísimo. Pero ese valor de reposición depreciable, lo que me está diciendo hoy en día es cuál es el valor potencial que tiene ese inmueble en contraposición a lo que el mercado de compra-venta está dispuesto a dar. Si el mercado empieza a recuperarse, los valores del mercado deberían apuntar en primera instancia a recuperar su valor de reposición depreciado. Por eso también en otro sentido se le dice valor de resiliente en reposo. Aquí hay mucho contenido y muchas cosas interesantes que, yo les recomiendo que comiencen a seguir a Arturo porque pronto va a estar expandiendo, y yo te estoy lanzando los leones de una, va a estar expandiendo su canal de YouTube y las redes sociales. Me acaba de decir ahorita, no quisiera hacerlo mucho porque no es lo mío, pero bueno, ya te comprometí con la gente. Ya te comprometí y esto se hace así para que podamos impulsarlo. Tomando de nuevo la parte de CCCE, que es ciclo, condición, escenario, tipo, ya fuimos entendiendo varias cosas porque nos dijiste aquí el contexto que es sumamente necesario e interesante. Y la pregunta era, ¿dónde nació este criterio? Si fue creado por ti y cómo lo usamos o cómo lo podríamos usar. Si yo soy un asesor inmobiliario o soy un dueño de un inmueble, ¿cómo lo podría utilizar? A mí me pareció interesante, amén de hacer el QE, que es la metodología multienfoque, es cómo hacer para diagnosticar el mercado. ¿Qué herramienta puedo yo tener para que en un momento dado me diga, bueno, el mercado está malo, muy malo, y empezar a ponerle a medirlo, ¿no? Entonces, el CCCE es la contracción de criterio, ciclo, condición y escenario. Si yo puedo determinar si el ciclo es estable, pasivo o activo,
yo puedo también determinar si la condición, puede ser que se estén dando las intermediaciones, que tú tengas intercambio comercial, pero el hecho de la condición pueden haber dos. ¿Ok? Pueden ser condiciones de mercado o condiciones de no mercado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es de mercado si tú aplicando el enfoque de mercado, es decir, yo tengo comparables suficientes y adecuados de compra-venta y de ofertas de inmuebles que me permiten aproximarme a través del enfoque de mercado a yo decir, bueno, el valor de mercado es este. Pero hay situaciones, y han ocurrido recientemente en Venezuela, y dependiendo de la tipología del inmueble y de la zona en la que esté, que no tiene referenciales, no tiene cierre, no tienes oferta ni siquiera. ¿Qué haces entonces? Te vas a declarar entonces inoperante y no vas a dar un valor, no de mercado, pero no vas a aportar, por ejemplo, un valor de reposición depreciado o un valor probable de negociación, lo que se conoce como un valor físico, ¿Ok? que es quizá entonces empezar a ponerle números a esa situación país, que es evaluar, por ejemplo, la incertidumbre y la desconfianza, cuáles son los niveles de desconfianza y de incertidumbre, y ponerle números, es decir, determinar un factor de incertidumbre que me permita ese valor de reposición, el valor intrínseco del inmueble, cómo lo puedo yo llevar en épocas de contracción, va a ser menores de la unidad. Entonces te van a deprimir el inmueble. Pero ¿bajo qué criterio lo hacen? Sin que tú, por percepción o porque te suene, no es un inmueble que puede venderse, por ejemplo, por $20,000. Ajá, y que eso se escucha muchísimo. ¿Y por qué no por 25? ¿Y por qué no por 22 o por 27? ¿Por qué por la última transacción que tú escuchaste, cuando pues hay que entonces ponerse? Hay una frase que se escucha muchísimo, es que mi vecino o el amigo que vive enfrente o fulano, alguien que conozco, vendió un inmueble en esta zona o en este edificio o en este complejo por tantos miles, $45,000. Yo quiero venderlo en 47 porque el mío tiene una pintada más. Bueno, y no está mal ese primer criterio, porque es lo que tiene a la aproximación, que es el enfoque de mercado, buscar los comparables, qué referenciales tiene. Y no solamente quedarte con esa premisa, y con ese único dato, ver cuándo fue, cuándo lo hizo, bajo qué circunstancias, porque no es lo mismo que lo haya vendido hace un año, que lo haya vendido hace un mes. Ver con quién estás compitiendo, que serían los valores, los precios de oferta con los cuales estás compitiendo, para cuando tú des una opinión de cómo puedes tener un precio de salida al mercado de compra-venta, porque acuérdate que hay mercados de alquileres que tienen otro comportamiento, otra visión, otros tabuladores, otra forma de calcularlo y otra forma también de aportar información para que tengas decisiones. Bueno, cuando tú haces ese tipo de cosas, tú puedes entonces llegar a un valor de mercado, pero no quedarte con una sola opinión, con un solo marcador, con un solo comparable. Varias cosas que ahí me sonaron interesantes desde el punto de vista como mercadólogo, lo que es oferta y demanda. Eso es sumamente importante porque de repente hace un año en tal sector de la ciudad de Valencia había mucha demanda. Querían vivir ahí o querían comprar ahí para montar algo. ¿Qué pasó aquí en una zona en Valencia, específicamente en el Viñedo? Okay, para los que están viendo esto fuera de Valencia, es una zona que hoy en día se ha convertido en una zona muy comercial, que es una zona residencial. Hubo un boom ahí ese año y medio, 2 años. Hoy de repente ha bajado. Al haber tanta demanda, obviamente el precio sube. La oferta era poca, porque eran pocos en una calle incluso específica. O sea, es también que sepas que la oferta y la demanda va a ayudarte a que suba o baje el valor de tu inmueble. Así lo veo yo. Y aplicándolo desde el punto de vista de mercadeo. Y otra cosa que me gustó que dijiste o que capté fue, dijiste, de data vieja, pero que pueden tener 50 años y parecen de 25. Está genial. O sea, quiere decir que mientras más conserve, cuide, pinte, restaure mi inmueble, y estoy hablando de repente de un edificio donde hoy en día ya casi no se acostumbra a pintar por los altos costos, pues señores, ese alto costo de la pintura completa puede elevar el precio de ese inmueble. Y tú como propietario que lo mantengas cuidado, que lo pintes, que le arregles todas las tuberías, que esté al día, todo y cada uno de los mantenimientos también va a revalorizar y aumentarle el valor a ese inmueble. O sea, estas son cosas que yo considero que
Tú lo que estás aportando, yo lo estoy, como quien dice, resaltando, pero que necesitamos que el sector lo haga más, que los asesores, que las oficinas, que todo el que esté en este sector comience a hablar de esto. Y yo les digo una premisa, a ver qué opinas tú de esto. Si uno solo está hablando sobre cómo hacer la tasación de un inmueble, pues los clientes van a decir, eso es un loco que está hablando por ahí. Pero si los 4.000, los 5.000 o 300 nos juntamos a hablar de lo mismo, estoy seguro que vamos a lograr un cambio. Y esa es parte de la invitación que yo quiero conseguir contigo el día de hoy, a los que están viendo este episodio, es que si el cliente final dice, pero ¿por qué tú le pones ese precio a mi inmueble? Y podemos establecer, mira, porque esto se hace así, mira como a las 100 asesores, 200 asesores, estamos hablando del mismo concepto, no es porque lo estamos haciendo por mi interés, sino porque es que esto se mueve de esta forma. Y ahí voy entrando a la parte final de esta entrevista, y era que, ¿cómo me hago yo un tasador? ¿Qué hago? Me meto a un curso online, me tomo una pastilla, le agrego agua a la pastilla de agua y me convierto en tasador. Hay un proceso que lleva a eso. Así es. Estar certificado como tasador de bienes inmuebles, por ejemplo, lleva unas 312, 320 Wow. Y por lo general, la sociedad que hace la formación de eso es la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela. Ok. O sea, como premisa debe ser ingeniero, arquitecto o afines. O sea, ya tiene, digamos, que no es que sea elitesco ni que es excluyente, pero necesitas una cantidad de formación académica previa para después entonces sumergirte en otra cantidad de información que requiere un tasador, que va desde aspectos legales. El tasador tiene que comprender mucho los aspectos legales, desde el Código Civil, las leyes que tienen que ver con el arrendamiento, la ley de propiedad horizontal, infinidad de leyes. Y por supuesto, tienes que entonces saber de economía, tienes que saber también de mercadología, tienes que saber de impuestos, de la parte tributaria, tienes que saber de estadística, tienes que saber de economía, tienes que saber de matemáticas financieras, tienes que saber de técnicas de evaluación. Entonces, yo le digo mucho a los asesores inmobiliarios que ocúpense, a menos que sean ya tasadores, pues que estén formados, pero ocúpense de su negocio, que ahí es donde está. No es lo mismo comparar el 5%, por lo general, de una comisión de venta, ¿Sí? que estar en el 0,0 algo por ciento de la tasación del inmueble. Dentro de las filas de un asesor, de un profesional inmobiliario, tiene que tener sus aliados desde el punto de vista de evaluación. Okay. Ya sea interno, porque generes un departamento interno de tu franquicia o que sea unos tasadores que estén allí para ti, para evaluar todas las condiciones de mercado en cuanto a costos, precios y valores, o tengas unos aliados comerciales desde el punto de vista de tasación, que aquí hay muchísimos y muy buenos, pues que tú los tengas aliados de mano derecha, que todo proyecto que vaya a ser lanzado en esta pase por la parte de tasación. Eso hay que saberlo vender también, en vender en el buen sentido, claro, porque claro. no es un costo, es una inversión. Y es una manera también de poner el mercado más dinámico, más sano. Tú hablaste, hablar el mismo lenguaje, entender, porque no es lo mismo que vaya a un valor de mercado de compra-venta o que te den un valor por ingreso. Es decir, ¿y cuál sería la posibilidad del canon de arrendamiento que tú tengas de ese inmueble, ya sea residencial o comercial o de galpones? Ahí se amplía muchísimo más el espectro. Claro, hay que buscar, y eso es lo que también estamos buscando con Real Estate Project Podcast, es que unifiquemos términos, que todos estemos bien, que no solamente para asesores, para brokers, sino que también el cliente, el común, que va a alquilar, a vender o comprar, esté en el contexto de todo esto. Ahora, y cerrando un poquito este tema, Arturo, me encantó, todo genial. Esa era uno de los primeros tópicos que yo quería tocar, era esto, porque ¿cómo yo sé cuánto puede valer mi inmueble, en cuánto lo puedo alquilar, en cuánto lo puedo vender, en cuánto puedo comprar eso? Esto que dijiste de saberlo vender, mira, yo lo veo de tantas formas. Dijiste saberlo vender y me metí en Por supuesto que a alguien le va a interesar saber cuánto es el valor de su inmueble. Si se lo sabemos vender de la buena forma, pues puede tener un costo. Vamos a decirle $100, que uno estaría dispuesto a pagarlo porque vas a conocer en realidad cuál es el valor de tu inmueble. Y
poniendo estrategias, si tú quieres conseguir como asesor una exclusividad o algo, o un servicio adicional que le puedas ofrecer a tu cliente, tú le puedes decir, esto tiene un valor de $10, pero conmigo es totalmente gratuito porque tengo alianzas con tasadores. Ahí estamos dando algunas técnicas, algunas estrategias. Y además de eso, fíjate algo importante, más que un costo es una inversión. Es una inversión. Porque si tú inviertes en información confiable, certificada, que te pueda decir, bueno, el espectro, el rango probable de negociación es este y el valor más probable que se haga la negociación es este. Cónchale, y tú en un momento dado puedes defender 4, 5, 6 mil dólares más, pues ya se pagó, ya se pagó. Bueno, Entonces, además de eso, sale solamente de esta necesidad que le estamos poniendo mucha ansiedad. Yo veo mucha ansiedad en la parte inmobiliaria, sobre todo en los asesores, de vender rápido. sí, la Y esta ansiedad se transforma también en inquietud, incertidumbre. Entonces la gente se pone un poquito angustiosa. Pero ¿qué pasa si nosotros todos hablamos el mismo lenguaje y tú en un momento dado puedes ayudar al propietario cuando captas en un momento en un inmueble a defender el patrimonio, a argumentarle con peso, cómo defender esta negociación en una mesa con un inversor donde tú le vas a decir, bueno, mira, tú vas a comprar en este precio, pero tu valor de reposición depreciado ahorita está 3 veces más. Es decir, estás comprando un inmueble que tiene una potencialidad enorme. Pero cuando el mercado cambie, pues entonces tú vas a tener un activo que te va a proteger y va a ampliar tu patrimonio. Entonces, cuando tú tienes todas esas herramientas, pues te conviertes en una persona que ve el mercado en alta definición. Y nos metemos un asesor completo, que es lo que queremos lograr con esto. Bueno, Arturo, el tiempo se nos está agotando porque esto es para que también tú puedas sacar más de tu canal. Y de hecho van a venir... No, porque te quiero cortar aquí, quiero que se acorte, porque el tiempo puede ser ilimitado, pero también quiero que dejes algo más para que las personas te puedan seguir próximamente en tus redes sociales, próximamente en un canal de YouTube, en alguna conferencia que vayas a dar. ¿Tienes algo pronto que nos puedas decir? Bueno, vienen sorpresas. Ahorita podemos decir que para julio viene un órgano de divulgación, va a estar también con un podcast. Este órgano de divulgación se llama Perfil Inmobiliario. Y el perfil inmobiliario es, imagínense, cuando se hace un examen de sangre que se sacan la sangre en perfil 20. Correcto. Para saber cómo está la glicemia, cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol. Pues perfil inmobiliario pretende aportar una cantidad de rasgos peculiares e interesantes del mercado, en primera instancia carabobeño, sobre todo de la Gran Valencia. Vamos a empezar con Naguanagua, donde ustedes van a poder apreciar cómo está comportándose el mercado de precios, de compra-venta y cómo está la parte de los alquileres. O sea que vamos a tener una guía completa, por lo menos iniciando en Naguanagua, de cómo se están tabulando los inmuebles en esa zona. Y viene un podcast y tú eres uno de los invitados también. Y le tiramos esa sorpresa al final. Arturo, muchísimas gracias por este episodio, por compartir todo este conocimiento con nosotros, por escribir este libro. Gracias. Y por permitirnos grabar en tus instalaciones. ¿Querías decir al final? Sí, recordarles algo, no dejen al azar el valor de sus inmuebles. Qué buena frase. Bueno, por acá Arturo Fachín, sus redes sociales, ¿no te la saben? No me la sé completa. Mira qué increíble, no importa que se los vamos a poner. Y por acá Emilio Duarte, por acá Real Estate Project, le vamos a poner estas dos redes sociales. Este es el segundo episodio de Real Estate Project, el podcast. Atento que se vienen otros episodios. Gracias. Gracias. Thank you.